He querido titular el encuentro de esta noche "Ha nacido", segunda parte. Y vamos a meditar del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versos del 25 al 38. Dice así la palabra de Dios. La leo de la Reina Valera contemporánea, verso 25. En Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso, llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Verso 27. Simeón fue al templo guiado por el Espíritu, y cuando los padres del niño lo llevaron al templo para cumplir lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Verso 29. Señor, ahora despide a este siervo tuyo y lo despides en paz de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos. Verso 32. Luz reveladora para las naciones y gloria para todo tu pueblo Israel. Verso 33. José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que de él se decía. Simeón los bendijo y a María, la madre del niño, le dijo: tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. Verso 36. También estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ana era una profetisa de edad muy avanzada. Desde su virginidad había vivido 7 años de matrimonio y ahora era una viuda de 84 años. Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. En ese mismo instante, Ana se presentó y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Este es un pasaje que nos guía a continuar en el camino que iniciamos en el encuentro de la semana pasada. Y esto nos demuestra el gran interés que Dios tiene en que nosotros abramos nuestros ojos respecto al tema de la Navidad. De aquí que en esta misma semana, durante 2 días, continuó presentándonos lo que seguía del pasaje que nos cuenta San Lucas en el capítulo 2. Y como Dios ha continuado, nosotros estamos llamados a seguirlo. Como el lunes y el martes se nos proponían estudiar los versos del 25 al 38, bueno, pues me pareció buena idea que nosotros nos dejáramos guiar por Dios, porque la semana que viene vamos a celebrar una gran fiesta. Yo sé que ya en la mente de cada uno de nosotros está lo que vamos a cocinar, ya mucha gente está planeando el menú y la ropa que nos vamos a estrenar ese día y qué se va a beber y cómo vamos a decorar. Todas esas cosas ya están en la mente. Si ustedes salen a nuestro pueblo, ustedes se van a dar cuenta que ya hay un ambiente distinto. La gente anda vuelto loca en la calle, mucha gente en las tiendas, los supermercados llenos de gente. Entonces, en este espíritu, Dios nos trae de nuevo a San Lucas a hablarnos de este gran festín que vamos a celebrar en esta semana. Pero quizás las razones que hemos estado siguiendo hasta ahora no son las que Lucas nos continuará contando en el día de hoy. Les recuerdo nuestras 3 preguntas al texto. Vamos a intentar descubrir el tema, vamos a ver qué dice el autor de ese tema y vamos a ver si algunas de las reflexiones que vamos a hacer aplican para nuestro caso privado y personal. Acuérdense que la relación con Dios es personal de cada uno de nosotros con Él. Y en ese ambiente entonces les voy a proponer que vayamos en nuestras Biblias al pasaje de hoy, Lucas 2, y vamos a ver la primera parte, los primeros 2 versos
los versos 25 y 26. Y estos dos versos yo he querido titularlo el desconocido Simeón. Un tipo del que no se habla en la Biblia. Un tipo que aparece de repente, este Simeón, y uno no sabe de dónde viene, ni lo que hace después. Pero los versos 25 y 26 dicen: en Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso, llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. En Jerusalén. A modo de introducción, yo quiero recordarle algunos detalles. Recordemos que José y María estaban en Belén de Judea para el censo. Recordemos que ellos tuvieron que salir y venir a la ciudad de David, pero ellos debían cumplir con los preceptos de la ley de Moisés. Jesús, desde su concepción, debía cumplir con precisión y perfección todo lo que la ley mandaba, porque uno de los objetivos de Jesús venir era hacer eso que tú y yo no podíamos hacer, que es cumplir perfectamente la ley. Él la iba a cumplir por nosotros a fin de declararnos justos delante de Dios. Ya sabemos las razones, pues Jesús, por medio a Él es que somos perdonados, justificados, liberados, salvados, redimidos. Y todo eso involucraba que Jesús tenía que cumplir todos los preceptos de la ley. Y es en este contexto de cumplir con la ley que al cumplirse el plazo, la familia viaja a Jerusalén para cumplir con lo que mandaba la ley de Moisés. Que cuando el primer hijo era varón había que consagrárselo al Señor y había que ofrecer unos pichones o unas tórtolas en sacrificio. Y entonces en ese ambiente de cumplir con esa ley, ustedes lo pueden leer en Mateo 1, los versos del 20 al 25, se cuenta esa historia bastante bien. Entonces, en ese proceso de ellos ir a Jerusalén a presentar a Jesús en el templo, ¿y por qué a Jerusalén? Porque ahí era que Salomón había construido el templo, el gran templo, que todavía es razón de muchos conflictos. Por eso, este verso 25 que inicia nuestro pasaje de hoy, comienza diciendo en Jerusalén, que es el lugar del centro de la iglesia cristiana. El cristianismo nace en Jerusalén, no en Roma, que tengamos eso claro. Y mucha gente pudiera preguntarse, entonces, ¿por qué el Vaticano está en Roma? Y se dice que ese es el centro del cristianismo y que la tumba de Pedro. No, Jerusalén. La salvación iba a venir por los judíos. Y por eso vimos en el encuentro pasado que tenía que ser un descendiente de David, por eso entra José, y que tenía que ir al pueblo de David al censo. Eso lo estudiamos ya. Ahora bien, fíjate bien que por esta razón de viajar a Jerusalén es que he querido mantener el título de ha nacido, porque es en el contexto del nacimiento de Jesús y al pasar los 8 días de la purificación y eso, que entonces ellos viajan a presentarlo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este verso 25? Después de decirnos el lugar, a dónde es que eso ocurre, en Jerusalén, nos sigue diciendo Lucas que vivía un hombre justo y piadoso. Y quiero que pensemos en esas dos características, justo y piadoso. Cuando nosotros decimos que una persona es justo, no estamos hablando de Justo, el esposo de Marixa, nuestra vecina. Estamos hablando de una persona que es conocedor y practicante de la justicia. Es una persona que vive de una manera justa, que le da a cada quien lo que le toca, sin privilegios, que no hace acepción de personas, que se ajusta a lo establecido por la ley, que es obediente y respetuoso de la ley divina. ¿Y por qué es piadoso? Porque ese mismo conocimiento, esa práctica de la justicia, lo lleva entonces a hacer obras de piedad, a ser misericordioso, desprendido, colaborador, solidario con los demás. No un oidor de la palabra, un hacedor. Pone en práctica esas obras de justicia que él sabe que tiene que hacer. Fíjate que este hombre justo y piadoso que vive en Jerusalén se llama Simeón, y este hombre esperaba la salvación de Israel, porque Dios había prometido ese Salvador que iba a venir desde Génesis 3. Ahí comenzó la promesa. Este hombre no esperaba otra cosa fuera de ver al Salvador del mundo. Él no está esperando el Electric Paradise ni nada de eso. Ese hombre no está esperando los cambios de temporada, ni el nuevo teléfono móvil, ni el iPhone que va a salir, ni la nueva versión del sistema. Este hombre lo único que le preocupa es ver al Salvador de Israel. Y nota algo curioso, Simón estaba en el templo, no estaba en otro lugar.
esperando día tras día en el templo. Un solo objetivo, ver al Salvador. Y eso me confrontó porque entonces yo me preguntaba, ¿y ese es mi afán? Yo vivo cada día intentando ver al Salvador por segunda vez porque Jesús dijo que volvería. O sea que tú y yo estamos en la misma situación de este hombre, Simeón. Tú y yo estamos esperando, no que Jesús va a nacer la semana que viene. No, ya él nació y no se quedó chiquito. Que conste eso. Hay mucha gente que de ahí el divino niño y la cosa y no queremos que crezca. Quizá porque los padres siempre queremos que los niños se queden así chiquitos. Yo tengo un amigo que decía, mi hijo cuando nació estaba para comérselo. Ahora que tiene 21, que es tan desobediente y rebelde, yo me pregunto por qué no me lo comí cuando tenía la oportunidad. No, debí comérmelo. Quizás por eso los padres siempre queremos ver a los niños como chiquitos, pero ese no es el caso de Jesús. Pero este hombre estaba esperando ver al Salvador. Quizás esa debería ser la primera gran enseñanza esta noche. Estamos tú y yo viviendo, esperando la segunda venida de Jesús. Nuestra vida es justa y piadosa como la de este hombre. Estamos hablando de Navidad. Y fíjate que una cosa que también me llama grandemente la atención es que este verso 25 dice, el Espíritu Santo reposaba sobre él. Y yo decía, Señor, ¿cómo el Espíritu Santo? Y eso no fue en Pentecostés, después que Jesús se murió y se fue para el cielo y a los 50 días vino ajá, Espíritu Santo, pues tú siempre has estado aquí. Ahora comprendemos que hay cosas que tienen que ver con el Espíritu. Quizás eso nos ayuda a comprender la fe de Abraham, la decisión y la entrega de Noé. ¿Ustedes se imaginan pasarse 100 años construyendo un barco? Cortando palitos, dándole forma, pegando palitos. 100 años un hombre solo haciendo un barco de 175 metros, sin herramientas ni ferretería, movido por el Espíritu. Aquí está diciendo que el Espíritu Santo reposaba sobre él. Esto nos demuestra que esto que hacía Simeón no lo hacía en sus fuerzas. Era un hombre justo y piadoso. Eso lo hacía conocedor de cosas, desarrollar características en él que no la tenían otros que quizás estaban en el templo, como los sumos sacerdotes, por ejemplo. Porque ¿por qué los sumos sacerdotes no estaban esperando ver al Mesías, al Salvador? ¿No se supone que esos eran los administradores de los misterios y de la ley? El Espíritu Santo no había sido derramado aún. Los evangelios no registran el bautizo de Simeón, ni que nadie le haya impuesto las manos. ¿Quién le dio esa autoridad a este hombre? Ese privilegio. ¿Quién lo bautizó con el fuego del Espíritu? Porque ahora se nos dice que si usted no es bautizado en el fuego del Espíritu y no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Pero este hombre no está hablando en lenguas, ni está montando un show, está calladito ahí día por día esperando ver al Salvador del mundo. Este hombre en la justicia y en la piedad recibió al Espíritu Santo. Este es un hombre que está viviendo conforme al modelo de Cristo, esperando a Cristo, guiado por el Espíritu Santo. En el silencio de la entrega absoluta y obediente a Dios se recibe el Espíritu Santo. Quizás por eso Jesús nos manda a entrar a nuestro cuarto y cerrar la puerta. En lo oculto, en lo secreto, en la entrega privada. Quizás por eso Jesús dice que lo que tu mano izquierda haga no lo sepa la derecha. Simeón pudiera ser Wendy, pudiera ser Luciano, pudiera ser Fifo, pudiera ser cualquiera. Un desconocido, un hombre justo. ¿Te das cuenta? ¿Quién le impuso las manos a Simeón? ¿Quién tenía esa autoridad antes de que Jesús viniera de transmitirle el poder de la unción del Espíritu Santo? ¿Quién tenía esa autoridad antes de Jesús? Dios, que es eterno, que ha estado siempre guiando a su pueblo. Y entonces ahora entendemos que Dios y el Espíritu Santo son la misma cosa. Y fruto de esa misma relación directa y personal con Dios, el verso sigue diciendo, el verso 26, él había recibido una revelación. A pesar de todo esto, Simeón recibió la revelación de Dios. El Señor le dijo que vería al Salvador del mundo. Y a nosotros se nos olvida que Dios es soberano. Él le puede revelar su propósito a quien Él quiera. No se lo reveló a Herodes, ni a Caifás, ni a ninguna de esa gente. ¿A quién? Al que estaba esperándolo en el templo, al que estaba dando los frutos que él esperaba, al que estaba siendo obediente, a ese se lo reveló. Y Dios le dijo, no morirás sin ver al ungido del Señor. Esta fue la revelación que él recibió. Ahora, fíjate que ahora en el verso 27 ya Simeón deja de ser un desconocido para nosotros y ahora quiero que veamos al Simeón guiado por el Espíritu.
Mira cómo dice el verso 27. Simeón fue al templo guiado por el Espíritu. Y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley. Simeón fue al templo. Esta era su práctica, esa era su costumbre. Pero ahora nos está diciendo el Señor que fue el propio Espíritu que lo guió. Y ahora yo te pregunto, ¿tú te has dejado guiar por el Espíritu? ¿Tú has querido hacer cosa que el Espíritu te guía a hacer otra? ¿O te sale el Jonasito y te mandan a hacer una cosa y tú haces todo lo contrario? Los que estuvieron aquí hace 2 semanas saben bien quién era Jonasito. Guiado por el Espíritu es la parte compleja de ser un verdadero creyente, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Antes de nosotros actuar, escuchar la voluntad de Dios. Para eso se necesita pasar tiempo con Dios. Quizás todos necesitamos construir un cuarto de guerra y pasar tiempo ahí, en oración, en la presencia de Dios, para poder escuchar cuál es su voluntad. Porque a veces andamos muy aprisa, muy distraídos. Y ese es el peligro de la falsa Navidad. La falsa Navidad nos distrae y entonces no escuchamos al Espíritu. Y fíjate que aquí dice que cuando los padres del niño lo llevan al templo a cumplir la ley, nota el compromiso de los padres terrenales de Jesús. Dios no escogió a José y María por casualidad. Eso no fue una chepa en buen dominicano. Eso no fue al azar, a ver si pego. No. Dios sabía que José era un hombre conforme a la línea de descendencia de David, que era conocedor y respetuoso de la ley. Lo mismo que María. Solo tenemos que escuchar las palabras de María cuando saludó a Elizabeth. Según la traducción se traduce como Isabel o como Elizabeth, como vamos a ver más adelante. Esta gente viajó, después de haberse tirado este viaje para el censo, imagínense a María con este panzón, dar a luz en un establo, sin anestesia, sin cirujanos, sin calmantes, sin vendajes, sin nada de esto, y a los 8 días no se montó en un avión, agarró su burro otra vez, que era lo que tenía José, y un tramo a pie y un tramo en el burro, recién parida con un muchacho al hombro. O sea, intentemos entender el contexto, porque esto es muy chulo. El que ve los cuadros de la Navidad, eso se ve chulísimo ahí. José y María maquilladito con su boca muy roja y un muchachito muy chulo con unos pañales desechables de último modelo. Eso no existía en esa época, vaquero. Tenemos que ubicarnos allá hace 2000 años. Una mujer recién parida después de haber pujado un muchacho 8 días después. Usted se pudiera preguntar, ¿y los 40 días de riesgo? Están presentándolo en el templo. Eso habla del alto sentido de compromiso que tenían José y María con cumplir, con obedecer la ley de Dios. Y eso es un ejemplo para nosotros. Esto entonces, fíjate que dice, y cuando nos dice que hay algo que ocurre con Simeón, cuando la presencia de los padres se hace evidente en el templo. Y cuando, ese y cuando nos enlaza lo que dice entonces los versos del 28 al 32, que yo he querido titular la reacción de Simeón. ¿Qué dicen los versos del 28 al 32? Él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Escucha, verso 29. Señor, ahora despide a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Fíjate que Simeón es un hombre que no está con la boca abierta ahí esperando a ver que caigan los peces del cielo. No, desde que lo vio, y esto es importante, el verso 27 dice que el padre y la madre entraron. Entraron los padres terrenales de Jesús con el niño. Ahora, ¿quién tomó él? Él tomó al niño en sus brazos. Nota un detalle común entre Simeón y los pastores que conocimos la semana pasada. Al ver al niño, y hay un énfasis especial en la celebración de la Navidad que centra a Jesús como el punto focal. Si Jesús no es el centro de la Navidad, oiga, usted puede poner todo lo arbolito, todo lo bombillito, todo lo nacimiento, comerse todo lo puerco asado que usted quiera, pero usted no está celebrando la verdadera Navidad. Simeón no se distrae con el gran José. Oh, José, qué hombre tan obediente de la ley. Le diste el burro a tu mujer y viniste a pie jalándolo con todos los paños del muchacho y
y ayudando a María. Él no se distrajo con José. María, caramba, qué mujer tan grande. Ni con nadie de los que estaban en el templo. Simeón estaba muy claro en qué era lo que estaba esperando. Él no se distrajo con la envoltura del paquete, por bonita que fuera. Él tomó al niño en sus brazos. ¿Y qué hizo? Le agradeció a los padres la valentía de María de haberse dejado embarazar por el Espíritu, la fortaleza de José, la determinación de José de llevarse una mujer embarazada sin saber si era de él. Piense usted ahora que le llegue la hija suya, padre, estoy embarazada del Espíritu Santo. A ver si usted se va a comer ese cuento. Dígaselo al novio suyo, me embarazó el Espíritu Santo, para que tú veas lo que te va a decir. Pero Simeón no se distrae en eso. ¿Qué hizo? Tomó al niño en sus brazos. Y aquí tú tienes que ver el centro de la verdadera Navidad. Ahora, ¿para qué fue que Simeón tomó al niño en sus brazos? Para bendecir a Dios. No fue para beber, ni para hacer regalos, ni para fiestar. Al contrario, el regalo lo estaba recibiendo él. Bendijo a Dios. Observa ahora la línea que sigue la acción de Simeón. Ve al niño, toma a Jesús y va a Dios. Simeón nos está ilustrando, es una introducción de cómo yo voy a entrar en la alabanza de Dios a través de Jesús. Simeón, pero tú estabas todos los días en el templo y tú no estás diciendo aquí que tú eres un siervo de él. Sí, pero estaba esperando a Jesús porque para la alabanza verdadera, Jesús es el único camino. Fíjate que en este proceso él toma al niño y entonces alaba a Dios. Quien debe recibir toda la honra, todo el honor, toda la adoración, toda la gloria, ¿quién es? Dios, nadie más. A eso vino Jesús. Por eso él siempre dijo, no, esto es obra del Padre. Aún acabando de nacer, un hombre guiado por el Espíritu ve a Jesús como el camino. Y un bebecito de días, un bebecito, no era el divino niño para hacerle arroz con leche, ni batillitos rosados como si fuera una... ¿Qué es esto? Vio al Salvador del mundo, al camino que nos conduciría al Padre. Toma a Jesús, asume a Jesús y por él alaba a Dios. Tremenda enseñanza. Con estas palabras sigue diciendo el verso. Escucha cuáles fueron las palabras. Señor. Quizás por eso Jesús comenzó el Padre Nuestro diciendo Padre. Porque mis oraciones tienen que comenzar diciendo a quién es que le estoy orando. ¿A quién es? Al Señor. Así comenzó a orar Simeón. Señor. Porque yo puedo orarle a cualquier cosa. Al cajero automático, a la tarjeta de crédito, a mi jefe. ¿Y cuál es la alabanza? Él no estaba llantando a Dios. Oye lo que le está pidiendo este hombre. Ahora despide a tu siervo. Por eso los cristianos no le tenemos miedo a la muerte. No nos aferramos a esta vida, a este cuerpo de muerte. Pablo llegó a decirle, ¿cuándo me librarás de este cuerpo de muerte? Porque esto es un problema para mí, este cuerpo, que está herido, con un aguijón clavado, con un demonio que me bofetea 3 veces al día para que no se me suba el ego. Ahora despide a tu siervo. Simeón sabía bien para dónde iba. Si asumía a Cristo, él sabía que tenía la salvación. Por eso él no tenía miedo de despedirse de este mundo. Lo despides en paz. Aquí está un Simeón viendo el centro de la Navidad como el príncipe de paz que dijo el profeta Isaías. Despídeme en paz. Simeón sabía que morir en Cristo es morir en paz. A pesar del cáncer, a pesar de los pesares, morir en Cristo es morir en paz. De acuerdo a tu palabra, escucha la oración de este hombre. De acuerdo a tu palabra, no a lo que yo digo. Fifo puede predicar muy bonito, pero sus palabras no sirven para nada. Es la palabra de Dios la que tiene el poder. De acuerdo a tu palabra, mis peticiones tienen que ir conforme a la palabra de Dios. Si no, son oraciones que Dios no va a escuchar. ¿Y por qué es que este hombre quiere ser despedido y se va en paz y conforme a su palabra? Porque mis ojos han visto tu salvación. Este hombre centra la salvación del mundo solo en Jesús.
Simeón está reconociendo que en Cristo está la salvación del mundo. Y sin Él no hay nada. Y hay religiones que dicen que no, que Cristo es un profeta, que ya los 12 están sentados por allá en el 144, que se iban a salvar, que si... No, ahí está Simeón. Yo quiero saber en cuál de las sillas numeradas está Simeón. Yo quiero que me expliquen eso. Es solo Jesús, aún como recién nacido. Ya Simeón está comprendiendo el papel de salvador del mundo. Observa, Jesús es un bebé, no ha predicado, ni siquiera habla todavía. ¿Tú te das cuenta de esto? No, porque yo necesito ver señales, milagros. ¿Cuáles son los milagros que se hacen en tu iglesia? Y no tenemos tantos milagros aquí. Amaury habló como de 3 o 4 milagros en esta sola semana. Milagros, pero queremos ver gente voceando, cayendo, hablando en lengua. Oh, shama, se monta un show, mano. Eso es lo que la gente quiere, un show. El Hollywood se ha encargado de crear esos efectos. Pero aquí está este hombre viendo un bebé que no ha hecho el primer milagro, no ha hablado la primera palabra, no ha predicado todavía y está siendo reconocido como el Cristo, como el ungido, como el Salvador esperado. Este hombre tenía años esperando ver la salvación y cuando ve a Jesús, ve su meta cumplida. Has preparado a la vista de todos los pueblos. Jesús no puede pasar desapercibido. Hoy yo no quería irme a trabajar a las 2 de la tarde porque me estaba tirando un documental en History Channel. Y a mí me hace tanta gracia que los científicos que dicen que la Biblia es un cuento, que eso no se puede creer, que eso son historias, que eso son leyendas, que eso son cosas que se escribieron en 60 idiomas, que se contaron. Oigan, pero suelten eso en banda. ¿Y por qué no sueltan a Jesús y lo dejan tranquilo? Si usted no cree en eso, déjelo quieto. Usted no pone en la radio la música que no le gusta. Cuando en la radio sale una canción que a usted no le gusta, ¿qué es lo que usted hace? Cambia el dial y ya, y se acabó. Porque usted tiene el control. Y eso los inquieta. Hoy le estaban haciendo una prueba de carbono 14 a una reliquia que se cree que era un dedo de Juan el Bautista, para ver si encontraban cómo era el ADN de Jesús, porque Juan el Bautista se supone que es primo de Jesús. Es vuelto loco. Y eso es lo que está diciendo aquí Simeón. Has preparado a la vista de todos los pueblos. 2000 años después, nosotros que no estuvimos ni en Jerusalén, ni estábamos en ese tiempo, todavía estamos viendo la luz de Cristo. Y fíjate cómo sigue diciendo él, luz reveladora para todas las naciones. Y la salvación era para Israel, pero Simeón está diciendo que esta salvación iba a llegar a alcanzar a todas las naciones. Y fíjate cómo un pueblito apartado en el universo, Cotuí, en el medio del Caribe, está siendo iluminada por esta luz para todas las naciones. La presencia de Cristo pone todo en evidencia. Por eso su presencia inquietaba y revelaba a los demonios. Jesús no le decía nada a los demonios. Desde que su presencia se manifestaba, ahí estaban los demonios vueltos locos. Porque las tinieblas no soportan la luz. Por eso la presencia de Jesús inquietaba a los escribas, a los fariseos. ¿Qué era lo que Jesús hacía? Era hacer milagros, alimentar a los hambrientos. Eso es malo. Hacer oír a los sordos, ver a los ciegos. Y eso mortificaba a los escribas y a los fariseos y a los sacerdotes. Nada de esto puede estar oculto de la presencia de Jesús. Gloria para tu pueblo, Israel. Termina esta oración de Simeón. La salvación estaba predicha para el pueblo judío. Lo lamentable es que a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Y ahí entramos entonces tú y yo. Dios abrió las puertas de par en par para que pudiéramos entrar todos. Ahora pregúntate. ¿Es normal esta reacción de este hombre, Simeón? Imagina a José tal vez con sus 2 pichones en una jaula y a María con el niño cargado. Y Simeón no le hace caso ni a José ni a María, ni revisa y esos pichones están purificados ya, nada de eso. Simeón solo apunta a Jesús. Ha nacido el Salvador y mis ojos lo han visto, dice Simeón. Lamentablemente, nuestra tendencia de hoy está equivocada. Nos deleitamos en el predicador y se nos olvida la palabra que se está predicando. Fulano sí predica bonito. Hay que ir a escuchar a fulano. No, es la palabra de Dios la que tiene el poder. En el que nos presenta a Jesús y su palabra, es Jesús el que tiene el poder. Entonces nosotros bajamos a Jesús del trono y sentamos a fulano el gran predicador. Y nos quedamos en él y comenzamos a idolatrar hombres
y a llamarle mi Señor y su santidad y su excelencia reverendísima y papá. Yo he escuchado gente que a los predicadores le dice, ese es mi padre. No, tu padre es Dios. Ese es un instrumento y nada más que va a pasar. Ahora miren el verso 33, la reacción de los padres. José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que de él se decía. Y en primer lugar yo quiero que tú observes la distinción entre José y la madre del niño. ¿Por qué no dijeron el padre y la madre del niño? O los padres del niño, o José el padre y María la madre. No, hay como un juego de palabras. No sé si ustedes alcanzan a verlo. José y la madre del niño. Está como raro eso. No está como raro eso. Yo sé que ustedes se lo preguntaron el lunes cuando estaban leyendo esto. Se le llama simplemente José. ¿Por qué José? Porque entre José y Jesús no había un vínculo sanguíneo. Lucas no podía escribir el padre de Jesús porque José no era su papá. Y eso tú tienes que tenerlo claro. José adoptó a Jesús por una inspiración de Dios a través del ángel que fue y le dijo, oye, está embarazada del Espíritu Santo, no tengas miedo tomar a María. Por eso Lucas escribe José. Pero lo grande de esto es que entonces dice, y la madre del niño, ¿no dijo María? ¿Por qué? Porque María no es la importante aquí. Si te fijas, nueva vez volvemos a ver cómo las escrituras sagradas intentan centrar la visión ¿en quién? En el niño. Pudo haber dicho la Virgen María, la gran mujer. No podemos exaltar a nadie más que no sea al centro de la Navidad, que es Jesús. Y eso, cuando yo leía eso, yo decía, ven acá, pero aquí dice José y la madre del niño. Señor, ¿y qué es esto? La madre del niño. A María no le dijo el nombre Lucas. ¿Por qué? Porque el centro es el niño. Ahora pregúntate, ¿por qué el asombro de los padres? Es que en ese momento histórico muy poca gente sabía quién era ese bebé. ¿Quiénes lo sabían? José, porque Dios se lo había revelado. María, porque se lo había contado. El ángel, pero el ángel se lo dijo y se fue para el cielo. O sea, el ángel no es chimoso para quedarse aquí en el pueblo dando vueltas y cotorreando y por los colmadones bebiendo trago, pero no. Había mucha gente que sabía eso. Entonces, por eso a mí me llamó la atención que José y María se asombraran. Isabel o Elizabeth, según la traducción de tu Biblia. Por eso Isabel, antes de incluso nacer Juan el Bautista, que era 6 meses más viejo que Jesús, cuando María fue a visitar a Elizabeth, su prima, la esposa de Zacarías, escucha cómo Lucas, el mismo Lucas, en el capítulo 1, usted lo lee en su casa. Por esos mismos días, María fue deprisa a la ciudad de Judá, que estaba en las montañas. Lucas 1:39. Escucha el verso 40. Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y sucedió que al oír a Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Juan el Bautista es el que está en el vientre de Elizabeth. Y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Aquí hay otra mujer recibiendo el Espíritu Santo y no está hablando en lenguas. Escucha cómo dijo ella en el verso 42. Entonces ella exclamó a voz en cuello, bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo suceder que la madre de mi Señor, ¿a quién le está llamando Señor? No le dijo a la señora madre de mi, no, a la madre de mi Señor. Ya esta mujer sabía que el que estaba en el vientre no había nacido aún. Escuche. No había nacido aún, tenía como 1 mes de embarazo María. O sea que eso era un punto, si le hubieran hecho una sonografía eso iba a salir un punto, una célula. Y ya Elizabeth, por revelación de Dios, está diciendo, ¿cómo pudo suceder que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ven acá, Elizabeth, ¿cómo tú sabes que saltó de alegría en tu vientre? No será una patada de hambre que te digo. No, el Espíritu Santo. Verso 45, dichosa tú que has creído. Y ahí está el truco, la fe, creerle a Dios, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Y aquí se le desarma uno de los rompecabezas a muchas religiones que dicen que Jesús y Dios no son la misma cosa. Meditemos despacito a Lucas 1. ¿Cómo dice ella en el verso 43? ¿Cómo puede suceder que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Quién es que está en el vientre de María? Jesús. Pero en el verso 45 ella dice, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. ¿Quién fue que se lo anunció? ¿Jesús o Dios? Él le está llamando Señor a los dos. Entonces no es Jesús y Dios la misma cosa. Yo no sé cómo hay gente tan ciega que no puede ver eso. El Espíritu Santo es el que permite que esas cosas se entiendan. Pero fíjate cómo hay gente que duda que lo que dice
Elizabeth, en el verso 43, cuando llama a María la madre de mi Señor, y al que ella llama el Señor en el verso 45, sea la misma persona. Increíble. Y eso siempre ha estado ahí. Y aunque este no es el tema, observa este detallito de María y Elizabeth. Es importante. Si mi hija Diana estuviera aquí, diría, mochando cocote viene la palabra de Dios. ¿A quién más le reveló Dios que Jesús era el Salvador? Los pastores que estudiamos la semana pasada. Habían unos pastores y corrieron. Se apareció un ángel y le dijo, ha nacido el Salvador. Y vino un coro de ángeles y le adoraron y le alabaron. Si vas a Mateo 2, vas a encontrar que unos sabios de Oriente, versos 1 y 2, Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Y esta es una de las transformaciones que ha sufrido la verdadera Navidad. Aquí no dice que eran 3 reyes magos. Ahí dice unos sabios. No dice ni que eran 3. Unos sabios de Oriente. Pero para fines comerciales hemos ido transformando eso en Melchor, Gaspar y Baltasar. Y entonces se ponen a uno a hacer cartica para los reyes, a poner galletica y leche para los papás comérselo en la noche. Y se arma un comercio con esto de los juguetes y de las cosas. Entonces al otro día los niños frustrados, porque los que se portaron bien, pero su papá no tenían cuarto para comprar los juguetes, comienzan a rebelarse contra Dios desde niño, porque entonces el malcriado del barrio, pero el papá tiene todos los cuartos del mundo, recibió la bicicleta que él quería, el videojuego que él quería, el celular que él quería, la tableta que él quería. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Quién se inventó? La Biblia no dice que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. No, ahí no dice eso. Ahí dice unos sabios de Oriente, unos tipos que estaban como Simeón, pendientes de las señales. ¿A quién más se lo reveló? ¿A Simeón? ¿A quién más se lo reveló? A la profetisa Ana, que vamos a ver un poco más adelante. Tal vez esta sorpresa nos habla de la humanidad de quién, de José y la madre del niño. Caramba, ¿y qué es lo que están diciendo? Pero ellos no sabían que era el Salvador. ¿Qué es lo que les sorprende a ellos eso? ¿O ellos no sabían que habían grupos de WhatsApp y lista de distribución y correos masivos? ¿Y ellos no sabían a quién más Dios le había mandado ese mensaje? Tal vez Dios intenta enseñarnos a no perder la capacidad de asombrarnos. Caramba, Dios es grande. Esta semana nos sorprendió con la salud de Amaury Jr., con la de Laura, con la de Albert. Y esta noche nos sorprende la muerte. Por eso tenemos que caminar preparados. Vivir como Simeón, listos para partir. Despide a tu siervo ahora mismo. Ya he visto la salvación. Tenemos que caminar con Cristo, porque no sabemos cuándo va a venir la guagua a buscarnos. Ahora escucha en los versos 34 y 35 la bendición y la declaración de Simeón. Verso 34. Simeón los bendijo y María, la madre del niño, le dijo, tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. Simón los bendijo. Y es que cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, nos convertimos en una fuente de bendición para otros. Ven acá, y no María la Virgen y José el matatán, papá adoptivo de Jesús. Ellos necesitaban bendición, claro, todos la necesitamos. Nuestra boca, cuando somos guiados por el Espíritu, proclama, declara, pronuncia palabras de bendición y no de maldición. Por eso tú debes revisarte en esta Navidad la boca, a ver qué es lo que está saliendo de la tuya. Porque un hombre guiado por el Espíritu Santo llamado Simeón, lo que salió de su boca fue una bendición para José y para María. Una persona que anda maldiciendo, chismeando, diciendo mala palabra, no puede venir a decirme a mí que tiene la unción del Espíritu Santo y que está estudiando la Biblia y que está caminando con Cristo. Eso no es lo que Simeón nos dice aquí. ¿Qué le dijo a María? Escucha todo lo que le dijo a María. Tu hijo ha venido para muchos en Israel. Porque Jesús no vino a seleccionar este sí, este no a todos. Le hizo favores a todo el mundo, desde Jairo, principal del templo, al centurión romano, a la viuda, a todos. Le hizo favores a todo el mundo. Pero este hombre está diciendo que Jesús va a hacer que muchos caigan. Muchos van a tropezar en la roca y van a proferir en contra de él. Pero otros se van a levantar. Muchos perdidos se salvaron por esa roca. Esa misma roca en la que muchos tropezaron fue capaz de sostener y levantar a muchos que se apoyaron en esa roca.
Fíjate qué más le dijo Simeón a María. Será una señal que muchos rechazarán. Muchos rechazaron a Jesús. ¿Y quién es este? Este no es el hijo de María. Y no es el papá del carpintero. Y sus hermanas no son fulano. Y sus hermanos no son fulano. Como te pueden decir a ti o me pueden decir, eso no es Fifo, el hijo de Indiana. ¿Y qué es lo que me está hablando a mí ahora de la Biblia? Será una señal que muchos rechazarán. Sobre todo lo que se suponían que tenían ese conocimiento. Comenzando por los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos. Y esto significa que conocer la Biblia no es garantía de que te salves. Obedecer mandamientos no es garantía de que te salves. Si no conoces a Cristo, no hay salvación. Por eso el joven fue y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Guarda los mandamientos. Eso lo he hecho desde chiquito, mandamientos. Yo me como los mandamientos. Pero su corazón le decía que había algo que tenía que hacer que todavía no ha hecho. Ajá, sígueme. Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Jesús no le dijo a nadie más, Jesús no le dijo a Zaqueo que vendiera lo que tenía. ¿Tú sabes cuál era el problema? Que ese joven tenía sus riquezas sentada en el trono que le correspondía a Jesús. Y Jesús necesitaba que él apiara todo lo que había puesto en su sitio para que él fuera el primer lugar. Será una señal que muchos rechazarán. Y escucha lo que más dice Simeón, pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones. Espérate, Simeón. Y yo pienso con el corazón. No se supone que con el corazón yo sienta, no, él le dice corazón a la mente, a tu cerebro, a tu capacidad intelectiva, tus pensamientos. Lo que pasa es que hay una concepción de como que el corazón se acelera cuando tú haces ciertas cosas. Entonces se asume que es el corazón que está, no, es aquí arriba en la azotea. Y Jesús pone de manifiesto tus pensamientos. Por eso Jesús dijo, a ustedes se les dijo que el que se acuesta con una mujer ajena cometió adulterio, mas yo te digo, si la viste y la deseaste, ya pecaste. ¿A dónde, Señor? En tu mente. ¿Te das cuenta? Y por último le dice él a María, a ti te traspasará el alma como una espada. Y esta sí que es una declaración desconcertante. Porque como este hombre a una mujer que acaba de parir un muchacho le dice que le van a dar una puñalada en el corazón. Claro, porque Simeón sabía que el pesebre sin la cruz del Calvario estaba incompleto. Simeón sabía que ese que acababa de nacer, que no tenía un mes todavía, que estábamos celebrando la Navidad, iba a terminar en Semana Santa encaramado en una cruz, pagando los pecados por ti y por mí. No podemos celebrar la Navidad sin la cruz. Y aquí está Simeón diciendo que a ese recién nacido lo iban a llevar a una situación que el dolor que le iba a producir al corazón de la madre iba a ser tan grande que equivaldría que le pasaran el corazón con una espada. Y ahora yo te pregunto, ¿la cruz es signo de Navidad? No, arbolitos y fiesta y bebida y comida y puerco asado. Nadie habla de la cruz en Navidad. Como si Jesús se quedara paseándose el año entero por aquí bebiendo romo y comiendo puerco asado. Aquí está Simeón declarando, le está diciendo a María, prepárate. Que tú no sabes el compromiso que tú has asumido. Tú no sabes a quién fue que cogiste como hijo. Es para la cruz que vamos con este hombre. El pesebre sin la cruz no contaría la historia completa. Definitivamente. Por eso, la verdadera Navidad no puede ser ver a Jesús un bebé ahí, cambiándole pañales y preparándole biberones y cosas de esas. No. Tenemos que seguir más allá. Es un tiempo para dar gracias a Dios por el regalo que comenzó en la Navidad y que terminó en Semana Santa. Es una historia completa. Y viendo esta experiencia de Simeón, te propongo ahora que veamos la experiencia de la profetisa Ana. Y quiero que lo veamos en el contexto de que hay mucha gente que dice, no, es que la Biblia es machista, Dios es machista, es nada más las cosas de él son con los hombres y las mujeres a fregar y a cocinar. Y aquí hay una mujer que está ese mismo día en el templo que tiene la categoría de profeta y es una mujer. Se llama Ana, para que no me vengan con cuentos de machista, que Dios no hace acepción de personas. Verso 36. También estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Asel. Ana era una profetisa de edad muy avanzada. Desde su virginidad había vivido 7 años de matrimonio. Eso dice el verso 36. Y dice, también estaba allí Ana. Esa palabra también significa que estaba junta ¿con quién? Con Simeón. Eso significa que son 2 eventos que están ocurriendo de manera simultánea. Nos enseña que aunque se nos propusieron como 2 pasajes diferentes, el un evento continúa al otro y también allí. ¿Qué comimos? Arroz y ¿qué más? Habichuelas. ¿Y comieron postre? También. Ese también dice que después de que usted se dio su hartura de arroz con habichuela, entonces se tiró un dulcito de leche o un flancito de lo que hace.
nos dice que Ana también estaba en el templo. Pero la Biblia, yo no sé por qué a la gente le cuesta creer las cosas que la Biblia declara. Porque Dios cuida cada detalle. Para que tú no vayas a decir, pero ¿quién es esa Ana? ¿La de José o la de Pablito Chetaro? No. Aquí dice Ana, la hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Y por eso en la Biblia, en muchos pasajes cuentan genealogías, nombres, y este fue hijo de fulano. Es para que tú lo puedas ubicar en el tiempo y saber de qué familia eran. Si lees Génesis 30, ojalá lo puedas leer ahora en la Navidad. Génesis 30, los versos del 12 y el 13 dicen, Silpa, la sierva de Lea, le dio otro hijo a Jacob. Y Lea dijo, qué felicidad la mía. Las mujeres me considerarán feliz. Y por eso le puso por nombre Aser, Lea, Silpa, Jacob. ¿Le parece conocida esa historia? Lea y Raquel, aquellas dos hermanas por las que Jacob tuvo que trabajar y lo engañaron ahí, le metieron un lío. Él se quería casar con una y le dieron la otra. Y entonces a medianoche le cambiaron la mujer en la casa de campaña, y en esa época que no habían inversores, ni luz, ni nada. Al otro día por la mañana fue que se dio cuenta, le envolvieron ahí en unos trapos, y al otro día fue que Dios, me engañaron. Bueno, pues trabaja 7 años más, y yo te doy a Raquel entonces. Entonces había un lío ahí, una pugna. Bueno, pues esa tribu de Aser es una tribu descendiente de Jacob, descendiente de Israel, de la misma línea de el gran Abraham. Y Lea era una de las 2 esposas de Jacob, que en principio no podía tener hijos, y entonces le dijo, acuéstese aquí, amigo, con mi esclava, que ella me va a dar hijos. Lo mismo que le había dicho Sara a Abraham, se repitió la historia. Entonces Silpa, que era la sierva de Lea, fue la que le dio este hijo que se llama, le pusieron por nombre Aser, que lo que significa es, las mujeres me considerarán feliz, porque ya ahora la Raquel no le iba a echar guaje ahora a Lea, porque había un lío entre ellas. No, mira, yo le estoy dando hijos, tú tienes que quererme más a mí, en el testamento me tocan más. Y esa pugna, y eran hermanas. Entonces, de esa tribu es esta mujer que se llama Ana, hija de Fanuel. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Que Ana era profetisa. ¿Y cuál era el trabajo de los profetas? Ser los portavoces de Dios. Eran las personas que recibían los emails de Dios. Como en esa época no abundaban las tabletas ni las laptops, muy poca gente tenía de esos aparatos. Entonces nada más había una, y esa la tenía el profeta. Dios le mandaba los emails a él, y ese se encargaba de repartírselo entonces a voz en cuello a todo el mundo. Entonces ese profeta estaba con su smartphone, y cada vez que sonaba, llegó un mensaje del Señor, y entonces él se lo leía. Ese era el trabajo de los profetas, ser la voz de Dios. Dios le daba la revelación a los profetas, y entonces esta Ana era profetisa. Yo no sé de dónde se inventan ustedes que Dios es machista y que no le dice nada a las mujeres. Y entonces Ana, ¿qué era? Extraterrestre. Él ha asignado tareas específicas a hombres y mujeres, y no hay que discutir eso. Si usted no está conforme, cuando usted llegue allá, procure llegar para que le reclame a Dios. Pero mire otra cosa que dice este verso 36. Esta mujer Ana era de edad muy avanzada. ¿Qué significa eso? Que tenía muchos años. Y yo, como mi formación es de ingeniero, de una vez le pongo número a las cosas. Entonces yo hice el siguiente ejercicio. Pero de edad muy avanzada. Entonces Ana era una mujer vieja. Y entonces yo oigo a mami, a Dolores aquí, que ya uno está viejo y cansado, hay que dejárselo a los otros. Y aquí está Ana, de edad muy avanzada. Profetiza, que le habían revelado que iba a ver el Salvador también. Esta mujer está yendo al templo esperando ver el cumplimiento de esa profecía. Esta mujer, al igual que Simeón, eran viejos. Pero a mí me llama la atención que esta gente no se desesperó esperando el cumplimiento de la promesa. No dejaron de hacer lo que Dios les había encomendado por años. No se justificaron en su, yo estoy muy vieja para ir para el templo, eso que lo vea otro y me manden la foto por WhatsApp. No dejaron de lado su fe por el tiempo. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces no importa la edad que tú tengas, porque para Dios 1000 años son como un día. Entonces a Dios, los años que tú tienes metido en ese cuerpo, para Él eso no es importante. Es los años que tú tengas obedeciéndole. Y un dato que parece así como que no concuerda con nada ahí, que desde su virginidad había vivido 7 años en matrimonio. Lucas, y explícame, ¿y qué pinta eso ahí? Pues esa mujer no se casó, ¿para qué tú me dices eso?
Porque si la mujer en esa época se casaban entre los 12, los 14, los 15, y después que ella perdió su virginidad, vamos a ponerle un número, a los 15 años promedio, que era mucho para esa época, si tuvo 7 casadas, ¿a los cuántos años quedó viuda? A los 22. Y si eso fue a los 22, ¿qué pasó? Y es de edad muy avanzada. Esa mujer pasó muchos años como viuda. Y tú pudieras preguntarte, ¿y por qué 7? Porque 7 representa la plenitud, lo completo, lo total, la perfección absoluta. Quizás a los 7 años de matrimonio esta mujer alcanzó la plenitud y Dios, para poder utilizarla, ¿qué hizo, Fátima? La liberó del marido. Porque mientras ella estuviera casada, su principal responsabilidad era su marido. Entonces no iba a poder ir todos los días al templo si tenía que cocinarle al marido y plancharle y atenderle la ropa y darle masaje en los pies cuando llegara cansado. No iba a tener tiempo para eso. Entonces averigua a ver por qué es que tú estás sola. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que te tienes solo. ¿Por qué te liberó de eso? Porque Dios no te quita cosas. Te libera del peso muerto para que puedas volar más alto. Te limpia las manos de cosas que ya no son necesarias. ¿Para qué? Para que recibas nueva bendición. Si tu bolsillo está lleno, ¿a dónde vas a echar más bendición? Mano ocupada, mano perdida. Por eso la liberó. Pero era de edad muy avanzada, dice esto. Y mira lo que me llama la atención de la vida, no ahora del trasfondo. Estábamos viendo el trasfondo de dónde venía Ana, cuál era su descendencia. Mira ahora el verso 37, la vida de Ana. Oye el verso 37. Y ahora era una viuda de 84 años. Entonces, si quedó viuda como a los 22 y tiene 84, ¿como cuántos añitos tenía esa mujer dando viaje para el templo? Como 62 añitos. ¿Y tú te crees que porque oraste el fin de semana ya Dios te va a revelar qué es lo que va a ocurrir, cuándo que va a caer el meteoro y cómo se llama el anticristo? ¿Te das cuenta? ¿Tú quisieras orar hoy que mañana tus hijos amanezcan obedientes? ¿Tú quisieras orar hoy que mañana Laura amanezca sana? No, hacen falta un día, 2 días y probar nuestra fe a ver si es verdad y la plaqueta para abajo. Y gente desesperada. ¿Te das cuenta? Y vamos a salir huyendo y la desesperación y el miedo y el diablo feliz porque te está amedrentando, te está pegando contra la pared. Eso es lo que él quiere. Que tu fe se quebrante. Y esta mujer tiene 60 y pico de años, 60 y pico, esperando el cumplimiento de una promesa. 60 y pico. Yo, así a vuelo de pájaro, calculé 62, como bien dijo Wendy. Wendy, como es comerciante, no necesita un lápiz. Él de una vez calculó, 25, 62. Sí, eso mismo es. Y tú quieres que Dios responda por un fin de semana. Tú que eres cristiano de domingo. Esta mujer tiene 60 y pico de años viajando para el templo todos los días. Pero esta mujer no se quedó ahí. Escucha que más sigue diciendo el verso 37. Nunca se apartaba del templo. ¿A qué hora iba a arreglarse las uñas, hacerse los pies, a ponerse el celofán? ¿A qué hora iba al gimnasio? ¿A qué hora hacía dieta? ¿A qué hora hacía spinning? ¿A qué hora se daba el spa? ¿O un facial? ¿A qué hora iba a esas cosas? Nunca se apartaba del templo. Su vida se centró en el propósito que Dios le trazó. Era profetisa. No le importó nada más cumplir el propósito de Dios. Por más de 60 años. ¿Aló? ¿Tú te imaginas? Nunca es una palabra universal. Eso significa todo el tiempo, como los cajeros automáticos, 24/7, 365. Nunca se apartaba del templo. Y ahora yo te quiero preguntar a ti. ¿Tú eres de los que nunca se aparta de la presencia de Dios, del propósito de Dios? ¿O eres un cristiano de domingo o de sábado? No, porque la ley dice el sábado y hay que guardar el sábado. Ajá. Pero aquí hay una mujer que dice que nunca, 60 y pico de años, sin apartarse. Porque la vida del creyente no es de domingo, ni de sábado, ni de jueves por la noche. Es 24/7. Usted tiene que ser cristiano todos los días donde quiera que está. Cuando usted está cocinando, si se quemaron los flanes, alabe a Dios. Y si quedaron bien también. No le pase como el ayudante del carpintero, atrás de él. No, es que yo quiero ver, pastor, a quién que usted va a llamar, que usted se dé un martillazo en el dedo a veces. A ver si usted es cristiano, cuando usted es machaque un dedo y usted es sangrero, a ver si usted va a llamar a Dios, va a llamar al enemigo.
¿Tú piensas realmente en que ha nacido el Salvador en Navidad? Porque esta mujer no lo estaba esperando el 24 de diciembre. Eran 60 y pico de años, todos los días en el templo, sin apartarse de él. Entonces la Navidad es el 24 de diciembre nada más. Para Ana, no. Necesitas que vengas diciembre para pensar en Jesús que ha nacido. ¿Se te olvida durante el año entero quién fue que nació? O tú estás como los judíos esperando que venga, porque el que venía era Rambo, con un AK-47 y un Humvee con lanzamisiles y esas cosas. Y tú lo estás esperando todavía, porque el que vino con una Biblia fue, si no, a decir que pongan la segunda mejilla y a que oren por los enemigos. ¿Y qué Salvador es este que nos manda a dar los tenis? Si te piden el jeans, dale los Vans también. Dáselo. Y tu camiseta nueva Aeropostal, que dice Aeropostal, dásela también. De día y de noche, sigue diciendo el verso 37. Ven acá, muchacha, ¿a qué hora que tú te bañabas y comías? Yo no tengo tiempo para eso. Sino que de día y de noche. Wow, esta mujer no era 3 minutos antes de acostarse que oraba. De día y de noche en el templo. Oiga, qué manera de celebrar la Navidad. Uy, y para ti y para mí se hace tan pesado 3 minutos de rodillas. Para esta mujer la vida completa de ella era adoración y servicio a Dios. De día y de noche. Nunca se apartaba del templo. ¿Y a qué hora era que esta mujer iba para su casa? Ahora tú entiendes por qué Dios la dejó viuda. Rendía culto a Dios. Eso era lo que ella hacía de día y de noche. No era comiéndose los santos, ni llevando vida ajena, ni viendo a ver si este vino con la misma ropa de la semana pasada. Rendir culto a Dios. La vida de Ana era un culto a Dios. Y ahora pregúntate tú, ¿tu vida está orientada a rendir culto a Dios? Con lo que tú haces en las 24 horas del día, ¿a qué hora le rindes culto a Dios? ¿Cómo tú haces los quehaceres diarios en el puesto que Dios te ha puesto, sea como madre divorciada, como recién casada, como jovencitas adolescentes, como padre de familia, como viuda, yo no sé, en la posición que tú estás, ¿cómo honras a Dios en las 24 horas del día? ¿Le honras con todo lo que haces? ¿Tus pensamientos oran a Dios? Y ahora una pregunta que vale $1,000,000. ¿Tus celebraciones navideñas honran al que ha nacido? El culto que vamos a hacer el 24 de esta semana que viene, ¿honra a Dios? ¿O honra a Johnny Walker? ¿O a White Label? ¿O a Blue Label? ¿A quién es que honra eso? ¿Aló? Muchos de nosotros ya compró su ropa nueva. Hay gente que está pensando en ropa interior amarilla para el 31. Porque eso da suerte. Y aquí hay una mujer que tiene 60 y pico de años esperando ver el recién nacido. Para los cristianos la suerte no existe. Existe la obediencia a Dios. Y te pregunto, ¿todos los símbolos que tú has puesto en Navidad en tu casa honran, exaltan al nombre de Dios? ¿O a un barrigón llamado San Nicolás o Santa Claus o San qué sé yo quién, que ya lo han pintado de todos los colores? En una época era blanco y rojo, ahora es blanco y verde, pues, con los cambios de estación, y se ve más bonito, ¿no? Vamos a pintarlo de dorado, porque ahora la tendencia del momento, esto es lo que está de última. ¿Qué es lo que se está llevando? El dorado, pues pintémoslo de dorado, y los incautos no se van a dar cuenta. Lo más que van a hacer es como, yo en mi casa estaba reflexionando y vi que hay un rojo y hay un verde, y digo, ven acá, ¿y de qué colores son estos? Y entonces vi que hay un rarísimo en una mesa con una panza enorme, hay otros que son como de algodón. ¿Y de dónde salieron toda esta gente? Y es el mismo tipo, pero tan disfrazado diferente, ¿te das cuenta? Porque yo soy el primero que paso todo lo que en mi casa hay por el filtro. Mi esposa, mi hija y yo tenemos un mes reflexionando sobre esto de la Navidad. Las flores de Pascua, ¿por qué eso? ¿Por qué la estrella? ¿Por qué el arbolito? Porque si el objetivo nuestro es honrar a Dios, yo no puedo hacer las cosas porque están de moda. ¿Qué es lo que está de moda ahora? La marihuana sintética. Entonces vamos a endrogarnos todo a ver cómo es que funciona eso, porque es la moda. ¿Aló? ¿Qué más hacía esta mujer? Dice el verso 37. Rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. Esta mujer no se andaba con rodeos. Ahora entendemos por qué Jesús le dijo a sus discípulos, que ese tipo de demonios, si no es con oración y ayuno, no hay forma de luchar con ellos. Quizás eso nos explica a nosotros por qué tú y yo tenemos demonios que no hay forma de salir de ellos. Por eso no controlamos la lengua, no controlamos la ira, no controlamos la lascivia, no controlamos la bebida, el juego, las malas palabras, las maldiciones.
porque no oramos ni ayunamos. Pero esta mujer no era cantando, y ponemos unas canciones de fulano, ese tipo canta, yo me elevo al cielo, y desde que el muchacho me entra por el piso mojado le estoy maldiciendo, y tengo a Jesús Adrián Romero y a Marcos Witt y a esa gente cantando, y mira muchacho, el diablo, coño, empezándome el piso, y estoy alabando a Dios y muy feliz, ¿te das cuenta? Y brechando a la vecina, mira la vecina, diablo, esa vecina sí es sinvergüenza, nada más espero que el marido se fuera, mira quién está metiendo en la vaina, y tú con un radar de 360 grados llevando la vida de todo el mundo, y alabando a Dios. No, aquí hay una mujer en el templo adorando a Dios, oración y ayuno. Porque cuando tú estás ayunando y tú quieres brechar a la vecina y el estómago te da 3 vueltas, parece un Atari, tú te acuerdas que cuando tú estás de rodillas, las rodillas te van a acordar que es orando que tú estás. Te van a humillar delante de Dios. Pero los cristianos lo queremos todo light, todo fácil, todo rápido. Porque para Dios eso no es importante que tú le digas, Él va a entender lo que Él sabe antes de que yo le... ¿Para qué le voy a orar? Aquí hay una que tiene más de 60 años orando y ayunando en el templo todos los días, todas horas. Y entonces mira sus acciones y con esta terminamos. Verso 38. En ese mismo instante, ¿en cuál instante? En el de Simeón. Ana se presentó y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Analicemos aquí ahora, porque esta mujer no solo era profetisa, ahora se convierte en maestra y en predicadora de Dios. Ana se presentó, no se quedó de, que estoy en mi hora de almuerzo, y llegó el Mesías, no, me espere ahí, que yo vengo ahorita. No, esta mujer no se distrajo, ni se confundió, ni con las tiendas, ni las vitrinas, no, el enfoque de esta mujer era Jesús. Llegaron con el Mesías, Ana se presentó, en el mismo instante, esta mujer no perdió tiempo. Vio al niño y de una vez se presentó. En cambio, tú y yo escuchamos la predicación de esta cosa y ahí viene Fifo otra vez a hablarme de Jesús. Yo compré el ron que me voy a beber en Navidad. ¿Y qué este tipo quiere que yo haga con eso? Tú y yo vemos a Jesús y nos hacemos lo loco. Intentamos justificarnos siempre. No, que estoy cansado. No, que no puedo. Que yo estoy viejo. No, que yo soy joven. No, porque yo no tengo la unción de Fifo para predicar ese cuento de camino. Por ejemplo, analicemos si estos dos están en el templo, Simeón y Ana, ¿a dónde estaban los que administraban el templo? Los sacerdotes. ¿A dónde estaba esa gente? ¿A dónde estaban los escribas, que eran administradores de la ley? ¿A dónde estaban los sacerdotes y los sumos sacerdotes? ¿A dónde estaban los fariseos y los saduceos que se comían la ley y sudaban mandamientos? Contaban hasta los pasos para no ofender a Dios. Esos no se presentaron. ¿Quién se presentó? Ana. ¿Y para qué se presentó Ana, Lucas? Dio gracias a Dios. Esta mujer nos da un tremendo ejemplo a seguir en la Navidad. Se encontró con el recién nacido y ¿qué hizo? Dio gracias a Dios. ¿Qué hizo Simeón? Alabó a Dios. Tomó al niño y alabó a Dios. ¿Y cuándo en Navidad tú y yo hemos sacado un momento para alabar a Dios por el que ha nacido? Pregúntate eso. En Navidad tú y yo deberíamos dedicar un tiempo especial diariamente para hacer esto que está haciendo Ana. Dar gracias a Dios por el gran regalo que nos ha dado. Nada se puede comparar con lo que representa la venida de Jesús como hombre a esta tierra. Nada ni nadie puede sustituir, nada ni nadie puede reemplazar a Jesús, a este nacido que ha llegado al templo. La Navidad celebra la venida de Jesús como hombre a este mundo y esa es la primera gran razón que tú y yo tenemos para celebrar la Navidad. Si Jesús no viene al mundo, no habría Navidad que celebrar. Entonces, ¿por qué Él no es el centro de la celebración de la Navidad? Y eso fue lo que Ana hizo. Dio gracias a Dios. Entonces la Navidad no es villancicos y jengibre y aguinaldo que no dejan dormir a uno con uno desorden toda la mañana, y unos carros con una música estrepitosa, que hasta indecente es la dichosa música, Mauri, dice muchísima mala palabra. Pero no damos gracias a Dios. Fíjate que Ana llegó Navidad, sí, déjame a montar mi arbolito y las luces. No, esa mujer no se quedó en regalo, ni fiesta, ni puerco asado. Dio gracias a Dios. Lucas, ¿y qué más hizo Ana? Fíjate que dice, y habló del niño. De nuevo, no habló de José, no habló de María, no habló de nadie más. ¿De quién habló ella? Del niño. De nuevo viene otro a poner como centro de esta fiesta al que ha nacido.
En vez de hablar de regalos y fiestas y bebidas y adornos y colores y nuevas tendencias, porque ahora la tendencia, no, nada de eso. Habló de Jesús. Y es que si Jesús no es el centro de esta fiesta no tiene sentido. Él debería ser el motivo del que hablar. ¿De qué está hablando Ana? De Jesús. Contar su historia. Hablar de sus logros, de su entrega, de sus nuevos mandamientos, de su ejemplo de vida, de su testimonio, de su obra cuando estuvo como hombre aquí. Eso debería ser lo que deberíamos estar haciendo en Navidad. Su venida en el Espíritu Santo, y además deberíamos hablar de su segunda venida. Tú y yo deberíamos estar haciendo lo que hicieron Simeón y Ana, porque Jesús dijo que iba a volver. O sea, tú y yo tenemos la misma profecía de Simeón y de Ana. Va a venir un Salvador. Entonces en Navidad deberíamos estar diciendo, Él nació, pero dijo que volvería. Y para estar en el grupo de los Simeones y de los Ana, que lo van a ver y lo van a recibir, tú y yo deberíamos estar haciendo que eso deberíamos hacer en Navidad. Porque ¿a quién fue que Ana le habló del niño? A todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea que el templo estaba lleno de gente esperando que la redención de Jerusalén. Y entró este niño, y de ese gentío, de ese millar de gente que había en el templo, 2 se dieron cuenta de que era el Salvador del mundo. ¿Tú te imaginas que llegue en medio de la Navidad y nos encuentre prendiendo fuegos artificiales o echándole freco al puerco asado o sirviéndonos el siguiente trago y nos deje la guagua? Quizás tú estabas en Forever 21 comprando la ropa que te iba a poner y pasó él en el metro y se desmontó en la estación de la Santo Domingo ahí con Kennedy, con Lincoln, y tú no te diste cuenta porque tú estabas en Agora Mall, distraído viendo las tendencias de la moda. Y se te fue, o a lo mejor estaba distraído chateando con tu smartphone, revisando quién se hizo la nueva cirugía, o si Justin Bieber encontró a la modelo que lo volvió loco por internet. A mí qué me importa Justin Bieber y la modelo, es para distraerme. Pero aquí está Ana hablándole, ahora se convierte Ana en predicadora. Aquí está, porque ya había dicho Simeón que iba a ser luz y que no iba a estar oculto. Pero como él no lo proclamó, entonces Dios levantó a Ana, porque los hombres somos más tímidos. Pero las mujeres se viven metiendo en lío porque no tienen problema para hablar, se encuentran chismes, pero hablan. Los hombres nos matan el corazón por estar privando en machos, callando cosas. A los que esperaban la redención de Jerusalén. Este mensaje de Ana no es para todo el mundo, por eso los otros se quedaron distraídos, porque no todos celebran la Navidad correctamente. No todos la celebran ni del modo correcto ni por las razones correctas. Solo los que han creído verdaderamente en la venida a este mundo como hombre para entregarse por nuestros pecados, a esos le habló Ana. Solo los que han aceptado su evangelio de salvación son los que celebran la Navidad de la manera correcta. Solo los que han creído y confesado como su único Salvador personal. Solo los que esperan la segunda venida de Jesús. Solo los que han decidido caminar tras las huellas de Cristo tienen las verdaderas y auténticas razones para celebrar la Navidad. Los demás estamos distraídos. A mí me preocupa que nosotros como iglesia tomemos la decisión de continuar celebrando de manera tradicional y acostumbrada. No, porque así que yo lo he hecho toda la vida y yo no le hago daño a nadie con eso, ¿sí? No le hacías, porque Dios esta noche ha traído a Simeón y a Ana a contarnos de que el que ha nacido es el Salvador del universo. Y como tal debería ser el centro de la celebración de esta Navidad. Yo espero que este 2015 marque un antes y un después en nuestras celebraciones navideñas. Que nosotros podamos desmontar del trono de Cristo cualquier Dios falso que hayamos puesto ahí. Le hemos estado rindiendo honor, Navidad por Navidad. Si es Santa Claus, desflichémosle la barriga y apiémoslo de ahí para que pese menos. Si son los reyes, si son los duendes que andan atrás de Santa Claus, que un día tendremos que hablar de quiénes son esos duendes y cuáles son los demonios que representan. Si es José, gran hombre, tan humilde, tan callado. Aparentemente era como un flemático el José, un flemático. María era más colérico, sanguínea, una mujer que andaba ahí pendiente de todo, andaba en la cruz. Desde que Magdalena le dijo resucitó, salían huyendo y los hombres arropados ahí. Que Elizabeth está preñada, cogió para la montaña. Esa mujer no tenía problema, embarazada. Era una mujer de temple, decidida, servicial.
Por eso Dios los juntó. Los flemáticos y los coléricos sanguíneos en buena mezcla. ¿Te imaginas 2 flemáticos juntos, 2 amemados o 2 locos coléricos? ¿Se matarían? ¿Te das cuenta el plan perfecto de Dios? Por eso yo espero que nosotros podamos meditar en estos pasajes de Lucas 2 y que a partir de este año nosotros podamos traer de nuevo a Jesús como centro de la celebración de la Navidad. Que no nos dejemos arrastrar por las propuestas del mundo. Que Cristo pueda venir a ser el que ha nacido. Porque Él nació hace 2000 años, pero prometió volver. Y el espíritu de la verdadera Navidad será esperarlo en su segunda venida. Yo confío, mis hermanos, en que la palabra de Dios pueda hacernos cambiar, transformar nuestra manera de ver las cosas, a fin de que nosotros decidamos una vez más, cada día, honrar a Dios y no a los hombres. Oremos.